Sin pensarlo más, vamos a arrancar. Bienvenido, esto es mi nuevo canal que se llama El Arjé de las Cosas. Vamos a hablar de dibujo, vamos a hablar de temas que tienen que ver con artes gráficas, con varios tipos de formas de proyectar lo que tenemos en la mente a papel. Mi nombre es Tomás y vamos a comenzar haciendo un pequeño logotipo. Bueno, pues aquí vamos. Para quienes me conocen, sabrán que para mí es importante el café. No sé si esto sea verdadero, pero a mí el café me ayuda a concentrarme. O eso es lo que aprendí a sentir mientras lo tomo. Entonces, como buen consumidor de café soluble, estamos haciendo un pequeño vasito de café, pero mejor lo transformamos en una taza para que se entienda mejor, ¿no? Entonces vamos a transformarlo en una taza. Pues comenzamos. ¿De qué se trata el arjé? Bueno, se escribe arché, pero se pronuncia arjé. Probablemente lo pronunciaré de ambas formas, para mí es irrelevante. ¿Y qué quiere decir? El arjé es la sustancia. La sustancia que compone las cosas. En el caso de este pequeño dibujo que acabamos de hacer, se trata de un pequeño cilindro. Se trata de un pequeño cuadrado en perspectiva que simula ser una servilleta. Se compone también de, aunque no lo parezca, esto de aquí es un torus, mejor conocido como donita. Bueno, no es un torus, es un medio de torus. Cuando uno empieza a dibujar en perspectiva, uno tiene que hacer este análisis de las formas que componen los objetos. Y justamente este tema de las formas que componen los objetos, estas formas geométricas se llaman geones. ¿Qué otros geones conocemos? Conocemos, por ejemplo, el cono. Ya hablamos del cilindro, hablamos del cuadrado, que es un familiar muy cercano del cubo. También estamos con la esfera. ¿Qué más me faltará? En fin, son los cuerpos geométricos. Y cuando uno aprende a utilizar los cuerpos geométricos, pues rápidamente se da cuenta que estos cuerpos tienen reglas. Por ejemplo, aquí hay un cono, ¿no? Si lo cortamos en diagonal, ahora ya tenemos un cono trunco. Y de esta figura obtenemos las cónicas. Estamos hablando del círculo. Bueno, no sé si este cuenta como círculo, como cónica,
pero eso también lo obtenemos cuando partimos el cono. También tenemos, por ejemplo, a mí se me hace que esto sería un arco más parecido a un catenario, pero vamos a suponer que esto es una hipérbola. También tenemos una parábola. Y estos dos son como las más importantes, ¿no? Las más enigmáticas. Pero también lo podemos partir de otras formas. Por ejemplo, vamos a irnos para acá. Tenemos un cono. Y si lo parto así, exactamente alineado a la cámara, y después lo roto 90 grados exactamente, pues obtengo un triángulo. Entonces, esta es una parte de lo que se analiza en el área de geometría. Te voy a aclarar algo. La forma en que conceptualizo el uso de los artefactos mentales, el uso de los, ¿cómo podríamos decirlo? De las áreas de conocimiento más importantes para las artes gráficas, según yo, se compone de 9 áreas. Esta que estamos hablando aquí se trata de la forma. Eso para nosotros va a ser un elemento fundamental. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos la figura también. Vamos a ponerlo por aquí. La figura básicamente se trata de los contornos y de entornos. Los contornos y entornos se tratan de otra tecnología, ¿no? Una tecnología que nos permite evaluar de otra forma lo que estamos conceptualizando. Entonces, ¿qué son los contornos? Exactamente, es algo parecido a la silueta. ¿Y cuáles son los entornos? Lo que está dentro de la silueta. Entonces tenemos aquí un conjunto de contornos y entornos. Esta línea fue de más. Para nosotros la figura es importante. La figura también está asociada a otras áreas y se puede aplicar de distintas formas este concepto. Para nosotros la idea de contorno y entorno es suficiente. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa la perspectiva. La perspectiva, a grandes rasgos, como la evalúo en mi forma de pensar, es básicamente la geometría en el espacio. Cuando uno está aprendiendo a dibujar y tiene diferentes retos, pues uno ocupa las formas más fáciles de proyectarlo, ¿no? Y la perspectiva está en estos límites. Por ejemplo, esto que para mí puede ser una esfera, pues es fácilmente representable como un objeto bidimensional que es un círculo. Son primos, son figuras que están unidas, ¿no? de forma geométrica. Pero cuando yo quiero rotar un círculo, el círculo deja de ser una figura tan perfecta y se transforma en una elipse. Y este cambio del límite A al límite B es lo que nosotros vamos a considerar como la trayectoria de la perspectiva. Este es el universo donde habita el concepto de perspectiva. Vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, un cuadrado que está siendo rotado. Mira, al límite de la hoja. Entonces, estos cambios de las figuras en el espacio que están haciéndonos incluir una nueva perspectiva, redundantemente, una nueva postura desde donde estamos observando las cosas, requiere otro tipo de conocimientos. Como te darás cuenta, acá hablé del cubo,
Pero digamos que si estamos hablando de forma, a.k.a. geometría, aquí podrás ver que está en perspectiva. Para la geometría descriptiva, pues podríamos hablar de que esto es un cubo, por ejemplo. Eso es un desarrollo de cubo. Aquí creo que nos va a hacer falta. Creo que me pude haber ahorrado líneas, pero básicamente es el clásico, ¿no? Entonces esto es lo que me da la geometría, y esto es lo que me da la geometría en el espacio. En perspectiva no solamente evaluamos cuerpos como si fueran objetos independientes. Los objetos están viviendo en un espacio, y en ese espacio nosotros los vamos a acomodar. Algo muy bonito de la geometría es que es coherente. Por ejemplo, estos serían mis ejes del world, vamos a decir. Pero además tengo ejes del objeto. Entonces podríamos estar alineados o no con el world. Y de hecho eso es lo que pasa en la vida real. Una silla no siempre está alineada con la pared. A veces una silla simplemente está puesta como está puesta. Eso quiere decir que existen coordenadas globales y con coordenadas locales. Y a veces las coordenadas del objeto, que son locales, están alineadas con las del world, con las coordenadas globales. Bueno, esta es una pequeña explicación de perspectiva, pero básicamente decimos que es geometría del espacio. Bueno, ¿qué otra área nos interesa en el ARGE de las cosas? Nos interesa, que también es una especie de evolución del concepto de figura, nos interesa la anatomía. La anatomía es tan vasta, es tan importante para la ciencia, para el arte que involucra figura humana o figura animal, que lo tenemos que considerar como una raíz independiente, como un fundamento independiente. Y la anatomía se va a estudiar con todos los demás campos fundamentales con una dirección muy específica. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando estudiamos anatomía a través de la forma, es decir, a través de la geometría, empiezan a surgir cánones. Los cánones son ideas que se repiten, eso es todo. En estos cánones vamos a encontrar a muchos artistas famosos, como por ejemplo Vitruvio el arquitecto. ¿Qué pasa? Él vivió, creo que 1500 o 3000 años antes que Da Vinci. O sea, eso quiere decir que estamos más cerca de Da Vinci que de Vitruvio. Y Vitruvio el arquitecto nos explica cuáles son las proporciones que un cuerpo humano tiene. Por ejemplo, aquí te estoy haciendo un pequeño borradorcito de cómo se dibuja una proporción rudimentaria clásica, ¿no? Que también tiene que ver con la de Vitruvio. Es decir, sabemos que el humano se compone de cabezas, es decir, se compone de el humano clásico, vamos a decirlo así. Se compone de 8 cabezas de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El hueso de la pelvis está prácticamente a la mitad. Tenemos, por ejemplo, que la altura de la parte superior de la rodilla corresponde a 1/4 de altura. También podemos hablar de que la cabeza pues, es 1/8, o sea, es decir, una de las 8 cabezas, ¿no? En fin, en la anatomía
hay tantas cosas que aprender que existen muchas personas que han propuesto metodologías. Una que ha sido de mi agrado y que me gustaría decir que ya terminé de estudiar, pero no. Estamos hablando, por ejemplo, de una anatomía de Loomis. Loomis parte con una esfera que después parte con cierta lógica, y él, mediante estos cortes y, digamos, uso de proporciones geométricas, él te explica cómo obtener un rostro, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, digamos, la protoforma del cráneo, ¿no? Cuando uno está trabajando con una buena construcción geométrica, uno puede empezar a preocuparse poco de ciertos detalles, y eso es algo muy importante porque las reglas no siempre funcionan igual para todos los elementos. Por ejemplo, un dato importante en el dibujo de modas es que si vas a dibujar una figura humana, tienes derecho a fallar. Tienes derecho a fallar de ciertas formas. Aquí estamos dibujando algo que evidentemente es incorrecto, ¿no? Pero es incorrecto de distintas formas, y algunas formas de incorrecto son más aceptables que otras. Digamos que esto es un maniquí. ¿Será? Es un maniquí arquitectónico, ¿no? Donde solamente ocupamos saber de qué se trata una altura humana, y después con ese maniquí podemos determinar quizás cuánto mide la altura de una puerta. No necesitamos detalles, lo que necesitamos es una proporción, y dentro de las proporciones hay cosas que en las que se puede fallar de forma menos agresiva que otras. Por ejemplo, un fallo que realmente no es un fallo. Cuando uno está dibujando un cilindro, por razones de perspectiva, uno sabe que la cara superior está más cerca del horizonte, o sea, de la altura de los ojos, y uno sabe que la cara inferior está más lejos. Entonces eso quiere decir que la cara inferior tiene que tener una curvatura de otro grado, más parecido al círculo. En fin, regresando al tema de anatomía, existen ciertas reglas que uno tiene que ocupar, y estas reglas están conectadas con las demás áreas de estudio. Bueno, vamos a pasar con la siguiente. Otra área importante para nosotros va a ser el tono. Déjame aclararte que todos los autores, todas las personas que estudian este tipo de cosas, tienen una forma distinta de llamarle a lo que conceptualizan. Y para mí tono es básicamente el uso de la cantidad de luz. Entonces, en tono nos podemos plantear que existen también los límites. Por ejemplo, tenemos el primer límite, que será lo que nosotros digamos que es el negro absoluto, y lo que nosotros digamos que es el blanco absoluto. El blanco y el negro son relativos. A veces cuando uno está viendo una pared de una casa por la tarde, uno ve esa pared que digamos que es de color blanco, la ve de color blanco, pero cuando uno estudia la iluminación se da cuenta que la pared absorbe un poquito la temperatura de la luz. Entonces el tipo de luz que uno esté ocupando va a cambiar el color, y a su vez va a cambiar el tono. El tono no tiene que ver con color, el tono tiene que ver con blanco y con negro, y el recorrido entre estos dos límites. Entonces uno se empieza a plantear formas de cómo lograr rápidamente transiciones, cómo lograr rápidamente gradaciones de iluminación. Entonces aquí es donde vive el concepto del tono. Esto es arbitrario completamente, pero digamos que se puede entender la diferencia de tonalidad.
¿Cómo se ocupa el tono? Bueno, si te das cuenta, yo aquí estoy haciéndolo con pluma. Lo más lógico sería ocupar un lápiz, pero también con la pluma podemos generar texturas que nos van a dar diferentes apreciaciones. Si tú lo ves de cerca, obviamente sabes que estos son líneas, pero cuando lo ves de lejos, esto es algo distinto. El cerebro está cumpliendo la tarea de darle identidad en nuestro cerebro. Entonces, esto es tono. Básicamente esto es tono. ¿Qué más nos falta? Nos falta color. Esto es un hermanito del tono. En el color tenemos una nueva lógica. Voy por mis plumas, no me esperen. No, sí, espérenme. Para mí el material superior para practicar conceptos de color son los bolígrafos Bic. Tienen unos pigmentos maravillosos. Y la forma en que yo estudio teoría del color es específicamente hacia el sistema de CMYK. El sistema CMYK rompe un poquito con las cosas que generalmente estamos acostumbrados a conceptualizar. Entonces vamos a poner aquí una pequeña selección de plumas que nos permita un poquito trabajar. Entonces, yo ocupo CMY. Quizás no alcances a ver muy bien el amarillo porque es un amarillo muy luminoso, pero aquí te lo muestro. Vamos a ver si llega a necesitar postproducción. Bueno, CMY YK significa cian, magenta, yellow y negro, es decir, black, y de ahí es donde sale la K. Hay otro sistema de color que también es muy popular, que es ¿qué será? ¿Cómo se llama? RBY. Esto es red, blue y yellow. Vale, vamos a hacer una prueba de los dos. Para mí el sistema de CMY es el superior porque, en el sistema de RBY, para nosotros el azul es un color secundario y el rojo también. ¿Qué? ¿Cómo que va a ser secundario? Pues chécate. Estos colores que estoy ocupando son yellow, magenta y cian. Si te das cuenta, aquí dibujé un hexágono, bueno, más bien un círculo dividido en 6, y lo que estoy haciendo ahora es utilizar solamente con esos 3 colores generar un círculo cromático, ¿no? Entonces, este que para mí es un magenta, esto es un cian, y obviamente este es un yellow, pero aquí no se va a ver muy bien, entonces vamos a ponerle sombra. Va. Si te das cuenta, cuando combino magenta con amarillo empieza a aparecer algo que nos recuerda un poquito más al rojo. A veces tienes que darle una segunda pasada para poder encontrar ese color que estamos buscando. Mira qué rojo tan... Todavía no es rojo, pero está yendo hacia esa dirección, ¿no?
Entonces por eso decimos que en el CMY hay, para nosotros el rojo y el azul son colores secundarios. ¿Puedes creer que con estos tres colores únicamente pudimos generar todas estas combinaciones? Y bueno, aquí estamos planteando unos límites. Nuestros límites verdaderos aquí serían el amarillo, el magenta y el cian. Pero digamos que el recorrido entre este y este es realmente infinito. Va a depender de la destreza del artista para poder llegar a esos niveles de gradación, a esos niveles de distinción. ¿Qué diferencia tiene con el RBY? Bueno, pues vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a ver qué tal se ve. Cuando nos dedicamos a plantear en el RBY hay una distinción, ¿no? Como no estamos usando magenta, estamos pasando directamente al rojo. Lo más probable es que tengamos un rojo bonito, ¿no? Un rojo que está saturado, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar aquí, pero esto es más vibrante que esto. Este es un rojo apagado. Se suele plantear como azul algo similar a esto, que para mí esto es un ultramarino, ¿no? Mira qué parecido son. Pero en realidad es como un azul que está llegando al violeta. Vamos a ocupar aquí también un ciano, que sabemos que este no debería de ir aquí. Y con el amarillo vamos a rellenar estos dos, porque aquí es donde se van a combinar con los otros colores. Y aquí es donde vamos a hacer que aparezca un verde o un símil de verde. Aquí vamos a encontrar un símil de naranja. Y en medio vamos a encontrar un color muy parecido al ultramarino. Ya estoy ocupando eso. Estoy tan acostumbrado al magenta que ya ni siquiera alcanzo a ver el rojo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que eso fue un error, pero es un error entendible. Si tienes dudas de esto, pues te invito a que compres estas plumas. Creo que cuestan 40 pesos. No es la gran cosa. En fin, ya tenemos color, tono, figura, forma, anatomía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más nos está faltando? Nos está faltando dinámicas. Las dinámicas las conceptualizo como la lógica con la que está funcionando la escena o el fragmento de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, hay un pequeño mosquito. Por ejemplo, si estamos hablando de cierto tipo de composición, podemos estar hablando de que cuando estudiamos la dinámica, digamos, cuando estamos estudiando lo que está, el esqueleto de la composición, podemos estar hablando de que se trata de un punto con diferentes líneas que todas quieren ir hacia él. Y cuando nosotros ocupamos estas lógicas, también nos vamos a conectar con perspectiva. Por ejemplo, en esta pequeña dinámica vamos a ocupar una lógica geométrica para generar perspectiva. Y ahora lo que tenemos es una composición de un lugar. La dinámica se trató al principio de un punto al que van todas las líneas. Y cuando ocupamos esa misma lógica de dinámica para perspectiva, pues nos damos cuenta que son cosas realmente sencillas. Otro tipo de dinámica, por ejemplo, este es un ejercicio que me gusta darle a mis alumnos, que se trata de aprender a encontrar un flow rítmico, un flow suave para mover la mano, para aprender a rescatar la motricidad, que de hecho ahorita vamos a ir para allá. Debí de haber empezado con ritmo. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica se compone de una línea espiral que recorre dos círculos tocándolos de forma tangente. Antes de todo esto, lo más fundamental por lo que debería haber empezado es ritmo.
Ritmo y dinámicas están íntimamente relacionados. El ritmo para mí es lo que tiene que ver con el control motriz. Digamos que está el proceso del artista. Digamos que esto es el artista y esto es la obra. El camino del proceso de extraer del artista la obra, hay un punto donde deja de ser parte del artista y se trata del contacto con el material. Aquí es donde está el ritmo. El ritmo es el control del material, es el control motriz que me permite hacer todo lo demás. Si yo no tengo ritmo, pues difícilmente voy a poder tener el control suficiente para hacer estos garabatos o lo que yo estoy intentando hacer. ¿Cómo se practica ritmo? Pues seguramente ya te tocó en la primaria, ¿no? Planas y planas y planas de esto. Esto me va a enseñar cómo mover el brazo. Vamos a practicarlo de la otra forma. Como te darás cuenta, creo que tengo que practicar un poquito mis ritmos. Hay ritmos para todo. Este no me salió. Y este iba para acá, ¿sí? Este ritmo yo le llamo ritmo de lucecitas hipsters. En fin, ritmo es el control. Y estos son ejercicios de ritmo que me permiten controlar mejor el instrumento. Y obviamente, si te darás cuenta, esto tiene que ver mucho con dinámicas. En este ritmo ocupé la dinámica de hacer un pequeño círculo hacia arriba y después otro hacia abajo, manteniendo una lógica de construcción. Ese es el ritmo, ese es el flow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos falta la última. La última a mí me parece que es de las más importantes, las que están en el último nivel. Lo que nos sigue es la composición. Composición. La composición involucra entender la suma de los elementos. Resulta que en geometría, si tenemos un todo y lo dividimos, por ejemplo, vamos a dividirlo en 3, podemos decir que el todo es igual a sus 3/3. Pero en composición no podemos decir que el todo es igual a la suma de sus partes. ¿Cómo es el de sumatoria? Creo que es así. Sumatoria de sus partes. Son cosas distintas. Te voy a poner un ejemplo que también se lo decía a mis alumnos. Si yo tengo una escena donde tenemos una pequeña taza de café, un close-up de una pequeña taza de café sobre un mantelito, sobre una servilleta, hay X composición, pero digamos que el elemento fundamental es una taza de café. Esta composición significa algo. Para mí, por ejemplo, podría significarse un poco de tranquilidad, un poco de paz, un momento de reflexión, y eso podría significar, pero en el momento en que yo añado un elemento distinto, un elemento extra, el significado de la escena cambia. Ahora ya no se trata de lo mismo. Ahora es un café sobre un fondo negro y esto sobre un fondo rojo, disculpa. ¿Y esto qué podrá significar? Pues significa otra cosa. En la composición el todo no es la suma de sus partes, el todo es algo más. De esto hablan los psicólogos de la Gestalt. No es un tema que tengo muy profundizado, pero te invito a que lo busques. Gestalt, vamos a ponerlo por aquí. Y con esto estamos hablando de el arte, de las artes gráficas, según yo. Te invito a que reflexiones estos apuntes y también te invito a que dejes un comentario. Y bueno, este es el primer video. Para despedirnos vamos a hacer una pequeña
obra de teatro. Vamos a hacer una pequeña obra. ¿Qué será conveniente? Creo que no usarle color. Simplemente ocuparemos pluma. Te recomiendo que aprendas a dibujar con pluma. La pluma es un reto porque estás hablando de que no vas a tener oportunidad de correcciones. La pluma es tú contra la idea, contra el papel. Entonces, vámonos de este video haciendo una tradicional casita a 2 aguas, de 2 pisos y un clásico arbolito. Y para practicar teoría del color, nuestro árbol no va a ser amarillo. Primero va a ser, no va a ser verde, primero va a ser amarillo y después va a ser ciano. Mira qué chulada de combinación de colores. ¿Esto es correcto? Pues te digo algo, realmente no importa. No importa, es fundamentalmente preciso. Bueno, uno va a decidir cuánta precisión está buscando de su composición, pero digamos que si uno tiene los aspectos fundamentales bien cuadrados, uno deja de necesitar preocuparse demasiado. Y bueno, yo soy Tomás y te agradezco mucho. Saludos.